invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Todos nosotros sabemos, hermanos, que hay momentos críticos en nuestras vidas. Pero en este tiempo, en este mensaje, yo quiero darles una palabra de esperanza. Porque sabemos que a pesar de que las situaciones en esta vida se nos tornen críticas, tenemos a un Dios vivo, un Dios poderoso, que nos puede sustentarnos en esos momentos difíciles. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén. Estamos convencidos entonces de que Dios es aquel que puede sacarnos victoriosos de los problemas. En esta noche que vamos a hacer esta grabación, queremos tomar un texto que nos va a enseñar de cómo Dios sustenta a un varón en medio de dificultades y en un lugar bastante apartado. Dios ha puesto esto en mi corazón, llevarles este mensaje ante la situación crítica que vive nuestro país. Todos nosotros estamos enterados de esta verdad. En estos días, decisiones del gobierno hicieron que la sociedad se volque a las calles a manifestar por la situación que están enfrentando. Y tal vez muchos de ellos están desesperados por la situación que se nos va a presentar a futuro. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a estar convencidos de que a pesar de que se vengan problemas económicos, sociales, políticos, Dios tendrá el control de todo esto. Por eso quiero seguir ahora pues enseñándoles en estos mensajes de Descubriendo el Corazón de Dios, en su parte número 40. Y aquí sí vamos a ver realmente ese corazón tan grande que Dios tiene, porque solamente un Dios de amor puede hacer esto en favor de su pueblo. Quiero que me acompañen a las Biblias en el primer libro de Reyes y vamos a leer el capítulo 17, el versículo 1 hasta el 9, del 1 al 9. Si ya lo tenemos, damos lectura. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sión y morará allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí vamos a analizar esta palabra. Vamos a ponerlo por título este mensaje: el cuidado de Dios para los suyos, porque eso es lo que vamos a entender en este párrafo, en esta lectura bíblica que hemos dado. Antes de ir a las enseñanzas que vamos a ver, quiero analizar el contexto. Quiero que ustedes entiendan cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando se presenta el profeta Elías. Y aquí van a ver ustedes al profeta Elías presentándose de una forma espontánea. Aquí es donde primero aparece
este varón de Dios? ¿Cuál era la situación? El pueblo de Israel ya lo conocemos. Era un pueblo que venía constantemente desobedeciendo a Dios. Lo habíamos tratado en todos los mensajes anteriores. Y en esta ocasión, después de varios gobiernos, varios reyes que dirigieron a este pueblo haciendo lo malo, llega a darse este gobierno del rey Acab con su esposa Jezabel. Fue un varón que se entregó a la idolatría. Primeramente él desobedeció a Dios en el mandato de no unirse a la gente que no conoce al Señor, que no pertenece al pueblo de Dios, y consiguió una mujer de la tierra apartada del Señor. Ella era Jezabel. Esta mujer le llevó a enrolarse en una tremenda idolatría, y es así como él levantó estos lugares de adoración para los Baales. Estas personas también adoraban a la diosa Sera, una diosa que ellos entendían que, según pues las creencias de ellos, era la diosa de la fertilidad, y prácticamente consideraban que era la diosa del amor, Eros. Así fue como este pueblo se fue extraviando de los principios de Dios, de sus mandamientos, y ofendieron al Señor en gran manera. En estas condiciones se presenta el profeta Elías a confrontarle de toda la maldad, y prácticamente va a anunciar un juicio. Por eso podemos ver el primer versículo. En el versículo 1 analizamos un poquito esto. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué es lo que podemos entender aquí a través de estas palabras del profeta Elías? Prácticamente está confrontando a aquel pueblo, y precisamente al rey Acab, ante la adoración a dioses inertes, dioses que no tienen vida. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el dios Baal era el dios que le producía fertilidad a la tierra, el dios que traía lluvia. Y entonces dice, pues, entiende que hay un Dios vivo, y el Dios vivo está en mi presencia, está frente a mí, está conmigo. Y es así como nosotros debemos entender, hermanos. Ese pueblo que estaba ahora inclinado al mal, estaba confiando en sus dioses inertes, en Baal y en Asera. Y por eso pues el profeta Elías le dice: ahora hay un Dios vivo en el cual tienes que confiar, y para que veas que verdaderamente esos dioses no pueden hacer nada, vas a entender que el Dios de Israel, cuando yo clame, va a cesar la lluvia. Y esperemos el milagro o la bondad de tu Dios para ver si esta tierra, en estos años que se van a dar, en estos siguientes años, produce, desciende con lluvia. Entonces, la siguiente parte del versículo dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Está bien claro establecido aquí, confrontación directa para este varón que estaba confiando en sus dioses. Y le dice, pues, aquellos dioses no pueden hacer esto. El Dios Todopoderoso es aquel Dios vivo que nosotros también lo disfrutamos cada día, hermanos. Y por eso, ante esto, vamos a ver cómo Dios protege a este varón. Y esta es la enseñanza, hermanos. ¿Por qué cito este tema? Porque muchas personas, hermanos, estarán confiando en gobiernos humanos o en otras deidades que no tienen poder para hacer nada.
tal vez en instituciones que le han ofrecido ayudarnos en esos momentos de crisis. Y realmente citar lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Por qué estamos viviendo esta conmoción social, política y económica de estos momentos? Nuestros gobernantes se acercan a Dios. ¿En quiénes están confiando ellos? Últimamente han confiado en organizaciones internacionales, pidiendo que le envíen recursos. Y precisamente por compromisos adquiridos, hoy tienen estos problemas. Hermanos, por eso nosotros tenemos que clamar por nuestros gobernantes, para que no sucedan estos casos. Entonces entendamos que en medio de una crisis, este varón, Elías, recibió el cuidado de Dios. De la misma forma, no temamos nosotros ante las circunstancias que estamos viviendo. Puede ser que se empeore la situación, venga crisis económica, pero entendamos que Dios tiene el control de todo esto. Y sus hijos van a ser provistos de lo que ustedes necesitan para sobrevivir en este mundo. Por eso veremos aquí cómo le cuidó Dios a su siervo. Veremos entonces cómo Dios cuidó a este varón Elías. Un varón que vino a confrontarles precisamente de estas situaciones que estaban sucediendo en este país. Nosotros, si estamos frente a algún problema y tenemos instrucción bíblica, debemos decirle la verdad a alguna persona, hermanos, para que ponga la confianza en Dios y no confíe en aquellas cosas que no van a traerle esa bendición para ellos. Vamos a ver entonces, hermanos, que en la primera parte Dios le ocultó del enemigo, le dio protección a este varón. En el segundo versículo puedo encontrar esto. Vemos aquí primeramente que este siervo Elías le confronta al rey y luego Dios le habla a Elías para darle instrucciones adecuadas. Versículos 2 y 3 podemos seguir. Del capítulo 17 estamos, ¿no? Primera de Reyes 17, versículos 2 y 3. Dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Instrucciones adecuadas, y por eso yo puedo decir que Elías recibe instrucción, le dio instrucciones Dios, instrucciones adecuadas para ponerle a buen recaudo y proteger su vida. Primeramente en esto pensó Dios hacia su siervo. ¿Por qué lo digo esto? Sabemos, hermanos, que este rey, junto a su esposa Jezabel, mataba a los profetas de Dios, a los profetas de Jehová. Y si en este momento el profeta Elías le confronta al rey, era un hecho de que él iba a reaccionar. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Huye de este lugar y te voy a llevar a aquel lugar donde te voy a alimentar. Y esto es la siguiente bendición que viene para él, ¿no? Primeramente estamos entendiendo que Dios va a proteger nuestras vidas. Estamos convencidos que Dios protege nuestras vidas. Amén. Vamos a ver, hermanos, un texto, y quisiera que lo busquen en sus Biblias, porque lo he citado solamente un versículo, pero me encanta lo que dice el Salmo 91 precisamente. Salmo 91. Lo he citado el versículo 3, pero sí quisiera dar lectura a algunos versículos más. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es la convicción que debe haber en nosotros, hermanos. No estamos confiando en gobiernos humanos. Nuestra confianza está puesta en el Dios de la iglesia, en el Dios de Israel, en el Dios nuestro. Entendamos que si estamos morando bajo la sombra de Él, siempre estaremos con esa
esa protección. Versículo siguiente dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Situaciones críticas se pueden presentar? Sí, hermanos. Pero tengamos esa fiel confianza que el Señor es nuestro gran protector, el Dios que cuida a su pueblo. La siguiente enseñanza que vemos aquí es que en ese lugar a donde le dirige a Elías, Dios le sustenta. Y quiero que leamos los versículos siguientes. Los versículos desde el 4 hasta el 6. ¿De qué manera le va a sustentar? Y aquí vamos a aplicarlo a lo que puede suceder en nuestras vidas en estos tiempos también. Versículo 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entendamos algo en esta enseñanza de cómo Dios le sustenta en un tiempo tan difícil. ¿Cuál era el problema? Primeramente, él estaba apartado del pueblo. Si dice que los cuervos le iban a llevar comida a tal lugar, consideramos que eran algunas peñas, era un lugar apartado de la ciudad para que ellos estuvieran habitando en ese lugar. A más de eso, la situación en el pueblo de Israel se iba a tornar tan crítica. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? No iba a llover. Por 3 años no llovió, eso dice la palabra después, ¿no? ¿Qué pasaría si en este país y en el pueblo donde nosotros estamos, que es productivo, no llueve por 3 años? Tenemos el riego, van a decir ustedes, ¿no? Pero déjenme decirle que en aquellos días no existía riego. ¿Se imaginan ustedes 3 años de sequía? Pero este fue el tiempo en el cual Dios iba a proteger a su siervo. Le iba a alimentar a través de estas aves. Por eso yo entiendo, hermanos, que Dios siempre tiene el control de todo. Aunque estemos viviendo momentos tan críticos, Dios tiene el control de la vida de sus hijos. Amén. Siempre tendremos lo necesario, lo suficiente para poder sobrevivir. Y recuerdo aquellas palabras del siervo David: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero les tengo otro versículo. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 34, versículo 10. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué comparación que nos está poniendo aquí el Señor? Los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Saben que este cachorro de león tiene a sus padres que por naturaleza son expertos en cazar? Pero a pesar de esto, dice, estos leoncillos pueden tener hambre, estos cachorros de león. Pero aquellos que buscan a Dios y le temen, ¿qué va a pasar con ellos? Nunca van a tener necesidad de nada. Entendamos esta verdad.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Andar siempre en el temor de Dios. Tener esa confianza fiel que Él es aquel que nos sustenta cada día. Ahora, andar en el temor de Dios significa estar obedeciéndolo en todo. Y esto es lo que vamos a aprender de este siervo Elías. En esta situación crítica, él es bendecido por el Señor. Pero para que reciba esta bendición, ¿qué hizo él? Dios le dio instrucciones y le dijo, pues, anda a tal lugar y allá vas a vivir. Después de esta instrucción, ustedes, en el versículo 5, vamos a pasar esta frase. La obediencia fue necesaria para que Dios cumpla su promesa. ¿Por qué lo digo esto? Porque le había dado una instrucción y le da una promesa. Y dice, pues, yo he dado una orden ya a los cuervos para que te lleven el alimento. Pero ¿qué hubiera hecho Dios si Elías no hubiera obedecido? No aceptaba estas instrucciones y tal vez se rebelaba, como en muchas ocasiones pasa con nosotros. En lugar de irse al Jordán, a ese lugar donde lo había señalado, se iba a otro lugar. ¿Recuerdan lo que le pasó a Jonás? Tal vez actuaba de esa manera. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera llegado esta bendición. No se cumplía la promesa. No se efectuaba la promesa. Ahora, en el versículo 5, vean lo que hace el siervo Elías. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esto es importante que entendamos, hermanos. Dios nos ha dado instrucciones adecuadas en las cuales tenemos que cimentarnos para realizarlo cada día tal como el Señor nos ha instruido. Así lo hizo este siervo. Si nosotros también obedecemos a su palabra, tengamos por seguro, estemos convencidos, hermanos, que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y en esos tiempos de crisis, nosotros no padeceremos necesidad. Versículo 5, estábamos analizando la siguiente parte, dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Jordán es un río bastante caudaloso, considerable, pero este varón no le regaña a Dios y tal vez no le dice, ¿por qué me envías solamente a un arroyo? ¿Saben lo que es un arroyo? Es una fuente de agua que en muchas ocasiones, en temporadas secas, deja de fluir el agua, ¿no? Se seca también el arroyo. Y eso es lo que va a pasar más adelante. Pero él obedece. El arroyo significa una pequeña provisión de líquido vital que él iba a tener. Pero en su obediencia, como varón obediente de Dios, sin reprochar, él se dirige a tal lugar. En muchas ocasiones nosotros nos desesperamos por tener bendiciones tan grandes y empezamos a renegar de Dios. Pero aquí el varón obediente al Señor se va a aquel lugar y mora ahí, vive ahí. Esto me dice el versículo 5. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y ahora vemos cómo lo alimenta. Utilizó aves consideradas inmundas para llevarle provisión. Estas aves eran consideradas inmundas. Y yo creo que ustedes sí conocen a un cuervo, ¿no? Es un animalito, un ave, perdón, carroñera. Es un cuervo devorador, sí, de presas para llevarles a alimentar a sus polluelos. Nunca realizan esta labor que estaba ahora por realizar en beneficio del siervo de Dios. Ahora, hermanos, de la misma forma,
Si Dios utilizó cuervos en este momento, ¿por qué Dios no puede utilizar también a aquellas personas que están a nuestro alrededor para bendecir a sus hijos? Y aquellos mismos que tienen comportamientos de cuervos para bendecir a aquellos hijos obedientes. Para Dios no hay límites. Y si nosotros vivimos en gracia de Él, obedeciéndolo en todo, Él utilizará hasta esos recursos que nosotros nunca pensábamos adquirirlo en beneficio nuestro. Entendamos esta verdad. Debemos estar convencidos que Dios tiene un amor tan grande para todos sus hijos, y el momento que sus hijos necesiten de alguna provisión, utilizará el medio que esté a nuestro alrededor con la finalidad de sacarle de la crisis a sus hijos. El versículo 6 dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Estaba con todo el sustento en aquel lugar, este siervo Elías. Ahora vemos que esta provisión fue abundante y constante. Esto es lo que yo puedo interpretar en el versículo 6, porque me dice bien claro que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y también por la tarde. ¿Padeció hambre en aquel lugar el siervo Elías? ¿Cuál era la situación que estaba viviendo? Apartado de una ciudad y en momentos difíciles, porque en ese momento ya no había lluvia en aquel lugar. Pero en medio de aquella situación crítica, Dios le tenía con el sustento necesario a este varón. ¿Por qué tememos nosotros a las situaciones críticas? ¿Hemos perdido la confianza en Dios? Hablando de la situación que se nos puede presentar, hermanos, nosotros somos aquellos que tenemos que salir a lastimarnos entre hermanos, a lanzarnos piedras protestando contra el gobierno. ¿Cuál es la labor que sus hijos deben hacer? Clamar al Señor por la situación que está pasando. Dios tiene el control de todo, hermanos. Y si nosotros ponemos la confianza en Él, aunque las situaciones de aquí a futuro se tornen más críticas, tengamos fiel confianza que el Señor nunca nos va a faltar esa bendición para sustentarnos en estos lugares. Ahora, hermanos, no debemos preocuparnos por eso, de lo que va a pasar el día de mañana, que el Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué se preocupan? Y yo no sé si tengo citado el texto allá, pero quisiera que busquen en las Biblias, en Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 precisamente, nos da esa palabra del Señor Jesucristo. Y quisiera verlo en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué enseñanza hermosa del Señor. ¿Qué les dice? No se preocupen por el día de mañana. Ustedes son personas que valen mucho delante del Señor. Y si a las aves de los cielos le da el sustento, les alimenta todos los días, ¿cuánto más no lo hará con ustedes? ¿Creen eso ustedes? Amén. Entendamos, hermanos, que si estamos en las manos de Dios, vivimos en el temor de Él, obedeciéndolo cada día, a pesar de que las situaciones sean críticas, Él nos alimentará, Él traerá el sustento para que nosotros no suframos en este mundo. Ahora, una tercera enseñanza que puedo ver aquí es que se ocupa del sustento continuo. ¿Por qué lo voy a decir esto? ¿Por qué lo digo?
es porque en el versículo 7, que podemos dar lectura, el arroyo se seca. Una situación crítica se presenta para el siervo Elías. Le había enviado a tal lugar donde había un arroyo. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué haría una persona que no confía en Dios? Empieza a desesperarse y dice, y ahora no tengo agua, no tengo líquido vital, ¿con qué me voy a saciar esta sed? Pero Dios estuvo al control también de este problema. ¿Qué hizo ante esto? Veamos los siguientes versículos. Versículo 8, le vuelve a hablar y le dice, bueno, dice el versículo 8, ¿no? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Sí se dan cuenta? Cómo Dios tiene el control de todo y no tenemos por qué desesperarnos. Este varón estuvo ya aquí con escasez de agua. Ante esto Dios llega a hablarle y le dice, pues ahora levántate de este lugar que he ordenado ahora una persona que te sustente en tal lugar. Estaremos tal vez preocupados, ¿qué pasará? Las medidas económicas serán derogadas o no, o tal vez voy a perder el trabajo porque no puedo irme a cumplir mis labores en estos días. Estaremos tal vez preocupados por esta situación, pero si Dios lo permite así, esa fuente de ingreso se terminará, pero Dios abrirá otra mejor, hermanos. Amén. Entendamos esta verdad. Los hijos de Dios siempre tienen la dirección, la protección de Dios. Y por eso pues debemos cada día seguir firmes en el Señor, confiando en el sustento. A Elías le dirigió a otro lugar para seguirle sustentando. Algo que entendemos aquí. Y si quisiera contarles un poquito más, ¿a dónde le dirige? ¿Hacia dónde le dirigió? Vuelvan a leer el versículo 9. Le dirige a Sarepta de Sidón. ¿Saben que la esposa de Acab era originaria de ese sector? Si están en el texto, quisiera que regresen un poco al capítulo 16. El capítulo 16 y el versículo 31. 16:31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Hacia allá le envió. Pero en obediencia una vez más, ¿qué hizo este varón? Se dirigió a tal lugar. En muchas ocasiones a nosotros no nos agrada cuando Dios dispone tal cosa, porque queremos que cumpla nuestros caprichos. En este caso, el varón estaba obedeciendo todo lo que Dios le decía. Y ustedes se van a dar cuenta en el texto que se ve la grandeza de Dios a través de este varón, si nosotros analizamos ese texto que continúa, ¿no? Y él tuvo provisión ahí. En este versículo 7 también entiendo que Dios le enseñó a depender de él y no a confiar en lo que tenía a su alcance. Dios estaba siempre junto a este varón. Y Elías tenía esa firme confianza en el Señor. Vemos que aquí este varón se acercó a ese arroyo y bebía del arroyo. ¿Por qué se acercó? Porque era un hombre obediente al Señor. Ahora, este
se secó. Él no estaba ahí afligido, angustiado, sino que siguió confiando en el Señor, dependiendo de Dios. Siempre nosotros dependamos de Él y no de gobernantes humanos. Es verdad que tenemos que someternos a las autoridades, sí, pero nuestra confianza, nuestra dependencia debe estar puesta en el Señor. Es así como este varón llegó a tener ese cuidado en medio de una escasez. En esta noche nosotros vamos a poner esa misma confianza que el siervo Elías puso en el Señor, para que sea cual sea la situación, el desenlace del problema que estamos enfrentando en nuestro país, Dios tome el control de todo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle: Señor, quiero entregarte mi vida, quiero sumergirme en tu presencia y hacer tu voluntad.